Bienvenidos a su programa Con Familia Informa. Esto es Provincial Televisión. Queremos darle la bienvenida y recordarles que pueda contactarse con nosotros a nuestro WhatsApp, a nuestras redes sociales y contarnos sus pensamientos, qué es lo que le interesa en este tiempo, en qué podemos ser útil informándole y también qué le han parecido los temas que hemos desarrollado. Queremos poder edificarle y poder ser aporte para usted y su familia. Queremos también darle avisos útiles. La idea es que no se pierda ninguna oportunidad de las que se están dando para ayuda en este tiempo de crisis y de dificultad. Y animarle, en este tiempo salen buenas ideas, emprendimientos y también el compartir con los hijos y con los más cercanos. Así que queremos animarle también tener paciencia, sobre todo para los que tienen teletrabajo en la casa. Organícese y descanse en el Señor. Tenga fe, busque a Cristo y sobre todo ame. Paciencia y amor nos van a hacer salir adelante. Cuídese, póngase mascarilla, lávese las manos permanentemente y tome todos los resguardos que sean necesarios. Distancia social, salir solo lo necesario. Trate de evitar contacto cercano o en lugares cerrados más de 90 minutos. Queremos poder pasar esto entre todos. Y vamos con los avisos útiles. Bueno, vamos a pasar a los avisos útiles. Queremos decirle que si usted postuló a este beneficio del gobierno, puede revisar si salió aprobado, si tenía los requisitos. Estamos mostrando en pantalla, tome nota, tiene que revisar y esperamos que haya salido beneficiado. Cualquier consulta, estamos para ayudar en este tiempo que hay. Se ha estado tratando de ayudar, el gobierno ha estado implementando algunos programas, las municipalidades otros. Queremos ser de ayuda para ustedes, esperamos haber sido de ayuda para los que nos han contactado. No vamos a estar haciendo alarde de todo lo que estamos haciendo, pero esperamos ser de bendición. Así que ya sea que contacten al hermano Carlos Bravo por alguna consulta legal o a nosotros a través del WhatsApp, Facebook, Instagram, para alguna consulta. En estos temas hemos estado avisando de la contingencia y de algunos beneficios, o si tiene alguna consulta o algún tema de interés, podemos desarrollarlo aquí. Esperamos ser de bendición para usted. Vamos a ver a nuestro hermano abogado. Hola, ¿cómo están? Les saludo a su amigo y abogado Carlos Bravo, en la sección Abogado a tu favor, perteneciente a BS Estudio Jurídico, hoy para hablar de un tema súper importante, como es la libertad de conciencia, la libertad de culto y además la manifestación de todas las creencias. Estas libertades se encuentran establecidas en la Constitución Política de la República. En el artículo 19 están todas las garantías y derechos fundamentales que tiene una persona. En el número 6, es decir, artículo 19, número 6, están estas garantías y libertades: libertad de conciencia, la libertad de creencia y la manifestación de todos los cultos. La libertad de conciencia consiste en esa libertad que usted tiene de pensar lo que usted estime pertinente. La libertad de creencia consiste en manifestar aquello que usted cree. Tiene por un lado entonces libertad de conciencia y ahora tiene una libertad de creencia, de poder manifestar aquello que usted cree, poder manifestarlo. Por último, la Constitución asegura también el ejercicio libre de todos los cultos, teniendo entonces libertad de conciencia, pensamiento, libertad de creencia, de poder manifestarlo, y el ejercicio libre de todos los cultos, poder reunirse con personas que también comparten una creencia o una conciencia. Libertad religiosa no está establecida en la Constitución, está establecida en la Ley 19.638. No tiene un rango constitucional. La libertad religiosa consiste en esta vida cívica que tiene un cristiano o una persona que también profesa una determinada fe. Poder decir que todas estas libertades que estamos comentando son para todo tipo de personas, no solamente
para personas cristianas. Pero la libertad religiosa no está en la Constitución, está en la ley 19.638, la denominada ley de culto. Ahí está establecida esta libertad religiosa, esta vida cívica del cristiano. Cómo se desarrolla un cristiano o una persona que profesa cierta religión, ciertos credos, en la calle o en la ciudad. Eso no está en la Constitución, está en la ley 19.638. No obstante las garantías y derechos fundamentales que tenemos en la Constitución, Chile también establece que los tratados internacionales que estén ratificados, es decir, firmados por Chile, también operan en nuestra nación. Eso lo señala el artículo 5 de la Constitución. Y por este artículo 5, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede también permear en muchas cosas la Constitución. Es decir, puede cambiarla o cambiar un tono interpretativo de que se entienden por ciertas libertades. Por lo mismo que estas mismas libertades que estamos comentando, libertad de conciencia, libertad de creencia y la manifestación de todos los cultos, e incluso la libertad religiosa que está en una ley, podrían también cambiar de acuerdo a criterios que determine la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, también a favor está que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como un derecho fundamental el hecho de que exista libertad religiosa, por ende, también estaría por lo menos establecida en un tratado internacional, la libertad religiosa. Como una manifestación de estas libertades, las Fuerzas Armadas tienen obligación de tener un capellán también de religión protestante. En cuanto a la objeción de conciencia, no está establecida tampoco en la Constitución. Sin embargo, se ha querido introducir y por lo menos alguna reforma o algunos estatutos que vengan a establecerla. La objeción de conciencia en Chile está establecida para defensa del artículo 19 número 6, es decir, si usted no quiere realizar alguna actividad, alguna prestación, cualquier hecho que dependa de su voluntad, que usted por sus creencias, sus ideas no quiere realizarlo, puede objetar conciencia. Lo mismo está establecido, objetar conciencia también en materia de aborto y en estado de excepción constitucional que hemos vivido algunos de acuerdo a esta pandemia. También se entiende que esta libertad es muy relacionada con este artículo 19 número 6, se protege aún en estado de excepción constitucional, que como saben, en los estados de excepción constitucional muchas garantías no tienen valor o no se respetan, pero esta garantía de libertad de conciencia, de creencia y de manifestación de todos los cultos sigue vigente. Obviamente que quizás con algunas limitaciones, pensando de inmediato en lo que es el ejercicio libre de todos los cultos, pero dicha libertad de conciencia que a usted le afecta está establecida y protegida para que usted pueda objetarla aún en estado de excepción constitucional. En materia de aborto, el médico también puede objetarse, y en defensa de esta creencia y pensamiento y ejercicio libre de todos los cultos, usted de forma genérica también podría objetar conciencia de acuerdo a un acto que va en contra de sus creencias. Esa ha sido una pequeña explicación acerca de estas libertades que tenemos en la Constitución: libertad de conciencia, de creencia y el ejercicio libre de todos los cultos. Como dije, libertad religiosa no está en la Constitución, pero si usted, de acuerdo a sus creencias, no quiere realizar un acto o cualquier hecho que le afecte su conciencia, su creencia, puede protegerse por la objeción de conciencia. Muchas gracias, que Dios les bendiga, muchas gracias por el respeto, y se despide su amigo y abogado Carlos Bravo. Hola a todos, mi nombre es Camila Seguel Monsalve y soy administradora pública. ¿Por qué es necesario que un cristiano participe de la política? Primero que todo, debemos saber realmente qué es la política. Actualmente, muchos cristianos o hijos del Señor relacionamos la política con abuso de poder, corrupción, malversación, partidismo, entre otras, y creamos una brecha entre política e iglesia. Pero, ¿qué es la política? En simples palabras, es el ejercicio del poder o las relaciones de los ciudadanos. En ese sentido, el cristiano, al ser parte de la sociedad, ya tiene un poder y una responsabilidad dentro de esta.
A veces solemos escuchar a muchos hermanos y hermanas decir que no les gusta la política por el desprestigio que se ha generado en ella. Sin embargo, hay que entender que el error ha sido de las personas que hacen política, abusando del poder que tienen en sus manos, ya sea mediante el lugar donde trabaja o presta servicios. ¿El cristiano puede ser apolítico? Los cristianos no podemos ser apolíticos, así como ningún ciudadano o ciudadana puede serlo, porque el estar inmersos en un orden social o eclesiástico ya nos hace partícipe. Al momento de tomar una decisión, al sufragar, al dirigir un sindicato, al ser parte de una organización, al dirigir nuestro hogar, incluso cuando hacemos compras, estamos haciendo política. ¿Hay relación entre política y el cristianismo? Sí, la hay. Hechos 20:35 nos dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Como iglesia estamos llamados a servir, no solo a nuestras familias y hermanos en la fe, sino también al mundo entero, trabajando con amor, anunciando el reino de Dios y rechazando toda injusticia y pecado. Todo lo que hagamos en servicio de nuestros hermanos tiene incidencia política, ya que el punto principal es hacer la voluntad de Dios. El poder de Dios maneja nuestras vidas y esos mismos hilos de poder nosotros podemos manejar para ayudar al necesitado y llamarlo a la vida eterna mediante el Espíritu Santo. ¿El cristiano tiene poder? Por supuesto que sí. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos poder por medio del Espíritu Santo, y ese poder debemos compartirlos con las personas necesitadas, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros del trabajo, del colegio o la universidad, y ser ayuda y aporte para todos ellos. ¿Jesús tuvo incidencia política? Sí, si bien no fue haciendo alianzas con los poderes existentes de la época, él tuvo un inmenso impacto social y político desde la ética, o sea, desde sus acciones y sus valores y sus vivencias. El valor principal que Jesús entrega a las personas es el servicio, el ayudar al prójimo, asistir a aquellos que estaban siendo explotados y avergonzados, restaurando las vidas de aquellas personas víctimas de violencias, abusos e injusticias. ¿Podríamos decir que la tarea principal de un cristiano es el servicio? Así es. Asimismo como Jesús actuó, asimismo nosotros debemos imitarle. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 nos dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo en estas simples palabras nos hace un llamado a imitar a Jesús y seguir sus pasos. El servicio y la administración pública. La administración pública o administración del Estado está constituida por los ministerios, intendencias, gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, gobiernos regionales, municipalidades, entre otras, con la finalidad de estar al servicio de la persona humana y promover el bien común, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución chilena establece. En nuestra vida cotidiana conocemos muchas personas que, siendo cristianas, prestan un servicio a la ciudadanía de manera pública, lo que conocemos como servidores o funcionarios públicos. ¿Qué es un servidor público? Un servidor público es la persona que brinda un servicio de utilidad social. Aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas, más allá del salario que pueda percibir por este trabajo. ¿Por qué es necesario que un cristiano participe de la política? El llamado del Señor a sus hijos es el servir, o sea, cuando ayudamos a otros estamos al servicio de nuestro Dios.
Conocemos hijos del Señor que han dedicado sus vidas enteras al servicio público, trabajando en alguna institución pública, ayudando a las personas a través de su calidad como concejales y alcaldes de alguna comuna, cores, diputados, senadores, etc. Y son oportunidades que deben ocuparse y tribunas que se presentan para llegar a más personas y que a través de nuestra vida y servicio vean a Cristo reflejado. ¿Un cargo público es una oportunidad para practicar el servicio que Jesús nos demandó? De todas maneras, es una herramienta más que tenemos para desarrollar el servicio al prójimo, siempre y cuando nuestro corazón esté basado en la fe y en las escrituras que Dios nos dejó, pues la única manera de unir la brecha entre la política y el cristianismo es la ética con la que actuamos al momento de servir, son las acciones que mostramos al mundo tal como Jesús lo hizo. A través de la historia de la humanidad hubo muchos fracasos de alianzas que se hicieron con el poder. Por ejemplo, en el siglo IV Constantino llegó al poder para erradicar la persecución de los cristianos. Sin embargo, la Iglesia terminó convirtiéndose en perseguidora por falta de conocimiento. O personas que sin hacer alianzas con el poder tuvieron impacto social y político en la historia de la humanidad, pero que al final les costó la vida. Para los cristianos, las alianzas con el poder deben ser meditadas y estudiadas, es decir, que al tomar una decisión como esta podamos elegir lo más cercano conforme a nuestros valores y principios para no cometer los mismos errores de nuestros antecesores que quisieron hacer el bien, pero el abuso del poder les carcomió sus vidas, velando por sus intereses personales y no por el bien común. Las oportunidades de prestar servicio al prójimo son infinitas y van desde predicar el evangelio de paz hasta ayudar a solucionar un problema social. Es necesario que tomemos las oportunidades que se presentan para trabajar con la comunidad. Como cristianos y gracias a la Iglesia, conocemos el ambiente y espacio en que se desarrollan nuestros hermanos y hermanas, sus necesidades y peticiones, cómo viven y con quién se relacionan. Conocemos la opinión pública de cara a la realidad. No desaprovechemos este conocimiento para ayudar a nuestro prójimo. Jesucristo es el ejemplo vivo de lo que es amar y prestar servicio a los demás. El servir fortalece nuestra fe y nos hace útiles en el reino de Dios y en nuestra ciudadanía. Enseñemos al mundo que estamos llamados para servir y que esto nos llena de gratitud. En el libro de Mateos 25, versículo 40 dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La Iglesia tiene un rol protagónico en esto. Somos la institución que más ha intervenido en la historia humana, restaurando familias, matrimonios, personas en flagelos y devolviendo la dignidad a las personas. Cada ser humano es de gran valor y con el servicio que prestamos a cada uno de ellos demostramos el amor al Señor. Que sí hay relación entre el cristianismo y la política. Claro que sí, sí la hay. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué entendemos por política y también qué se entiende de hecho por cristianismo o por fe cristiana? La política entendida como el ejercicio del poder, pero también como relaciones de los ciudadanos. En ese sentido, claro que el cristianismo, al ser parte de la sociedad, tiene un poder y tiene también una responsabilidad. Pero infortunadamente se ha entendido únicamente como alianzas con grupos o partidos políticos, y esa ha sido la realidad en Latinoamérica. En la Biblia tenemos varios modelos de lo que podemos denominar el ejercicio del poder. Uno muy representativo en el Antiguo Testamento es la monarquía. Se ejercía el poder por medio del gobierno de un rey. En el Nuevo Testamento tenemos otros modelos que tienen en común el ideal monárquico, pero que también se enmarcan en otro contexto.
Por tanto, decir que Dios o la Biblia es de izquierda o de derecha, creo que no es acertado. Precisamente porque la Biblia tiene diferentes modelos, nos muestra como diferentes aspectos de la manera en que Dios y el pueblo de Dios ejercía el poder. La concepción izquierda-derecha, que es una concepción moderna, si uno mira el texto bíblico así, en buena medida está siendo anacrónico con el texto, es decir, le está atribuyendo características que el texto como tal no tiene. Pero sí tenemos en la Biblia distintos rostros de Dios y tenemos por ende distintas maneras en que se presenta el quehacer político. Los cristianos no podemos ser apolíticos, así como ningún ciudadano, ninguna ciudadana puede serlo. Pertenecer a un orden social ya nos hace parte de lo que a veces se ha querido mostrar como una neutralidad política, termina siendo también una toma de un partido político. Por ende, más bien lo que debemos hacer es pensar desde dónde, desde qué opciones políticas nosotros leemos el texto bíblico, por un lado, y por otro lado la realidad, por otro lado también nuestra fe. Es decir, siempre vamos a leer desde unos valores, desde unos intereses, siempre vamos a buscar algo también a la hora de. Pero no es posible que como cristianos, al ser ciudadanos, podamos ser apolíticos. En general, al cristianismo no le ha ido bien en la historia cuando ha hecho alianzas con poderes políticos. Y podemos mirar 3 ejemplos de la historia de la Iglesia. El primero del siglo IV, cuando Constantino llega al poder. Justo González, historiador, dice que la Iglesia deja de ser perseguida y se convierte en perseguidora. En el siglo XVI, cuando el protestantismo está queriendo en buena medida separarse de ciertas tradiciones, termina también en algunas formas casándose con algunos príncipes, por ejemplo en Alemania, quienes son los que después van a determinar también la religión de ciertos pueblos. En el siglo XVI era común que se fuera católico o protestante dependiendo la religión del rey. Y en el siglo XX, cuando Hitler asciende al poder, tanto en buena medida la Iglesia católica como en buena medida la Iglesia luterana en Alemania hizo alianzas con Hitler. Sin embargo, en estos 3 momentos de la historia de la Iglesia, nosotros encontramos que hubo minorías de cristianos que hicieron incidencia política, es decir, que afectaron a la sociedad sin necesidad de hacer alianzas con el poder. Sin embargo, en muchos de estos casos, a estas minorías les costó la vida. Caso Bonhoeffer en el siglo XX, caso de muchos anabautistas en el siglo XVI y caso de muchos monjes también y monjas en el siglo IV. ¿Por qué a los cristianos evangélicos en América Latina les ha ido mal en términos políticos? Precisamente porque ha habido alianzas con el poder, con poderes establecidos, y porque se ha entendido que participación política es equivalente a participación partidista, a casarse o a hacer acuerdos, alianzas con un partido o un grupo político. Y por lo general son grupos políticos que tienen intereses negativos, egoístas. Al cristianismo en general y en América Latina le ha ido mal en términos de quehacer político porque así ha entendido esa tarea.
¿Cómo hizo Jesús incidencia política? Porque sí la hizo. Primero, ¿cómo no la hizo? Jesús no la hizo haciendo alianzas con el poder. Precisamente las tentaciones que aparecen relatadas en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas nos muestran lo que le ofrecía Satanás: el dinero, el poder, el control, que todos le sirvieran, pero Jesús rechaza eso. La manera en que Jesús hace alianzas con el poder no es tampoco haciendo convenios con los grupos políticos de su momento, con los herodianos, con los saduceos, con los fariseos, con los celotes, con los mismos esenios. Jesús no hace alianzas con estos grupos. Jesús muestra que la manera en que hace incidencia, tanto política como social, es a partir de la ética, es decir, es a partir de la vivencia, pero también a partir de la práctica de unos valores que él va a presentar como los valores del reino de Dios, que son diferentes. Y uno de ellos, por ejemplo, es el valor del servicio. La manera en que Jesús hace incidencia política es por medio del servicio y por medio de ayudar al otro, especialmente al otro que está siendo explotado, que es víctima también de violencias, que es víctima de situaciones de injusticia. El Evangelio de Jesús se muestra a través del servicio, a través del amor. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Queremos que haya sido de mucha edificación, animarlo a que podemos ser bendición para nuestra nación y para nuestras propias familias, y que cualquier cosa puede repetir este programa en el Facebook del canal Provincial Televisión. Puede acudir a nuestras redes sociales. Si quiere más información de lo que hemos desarrollado, puede pedirlo también. Estamos a disposición. Y si tiene alguna consulta, ya sea jurídica o de ayuda social, puede contactarse con nosotros a los números que están apareciendo en pantalla, y también con nuestro abogado Carlos Bravo. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Queremos despedirnos y esperamos que haya sido de mucha edificación y de mucho ánimo para su vida y para fortalecimiento de su familia. Nos vemos en el próximo programa en Provincial Televisión. Esto es Con Familia Informa. Nos vemos, bendiciones.